Ahora vamos hasta Venezuela para conocer qué es la librería mediática, pero yo les adelanto que se trata de un espacio sin estantes que más bien viaja por la radio, la televisión y las redes para llevar la lectura a todos los rincones del mundo. Se trata de una campaña que no solo busca visibilizar libros, sino también fomentar y hacer crecer el importantísimo hábito de la lectura entre todos aquellos que quieren mejorar su capacidad intelectual. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Es la historia que sigue. Una niña que miraba los libros con asombro descubrió que su mayor placer era conversar lo leído. La librería mediática no nace de un formato televisivo, sino de esa vocación temprana. No es un producto, es una extensión de quien siempre creyó que leer es también escuchar, preguntar y encontrarse con el otro. La librería mediática, yo creo que yo siempre la tuve en la cabeza, porque toda la vida estuve alrededor de los libros. El misterio de la lectura siempre me llamó la atención. Y a medida que pasaban los años, me daba cuenta que me era placentero hablar de esos libros con otras personas. Y ya siendo adulta, pensé que una buena orientación del estudio del periodismo era la divulgación de la fuente editorial. Y empecé a preguntarme qué le gustaba a la gente, qué hacía que la gente se acercara a los libros. María Alcira entendió que los libros no están separados de la vida, están en la calle, en la música, en lo que duele y lo que alegra. La librería mediática es ese puente tendido entre lo que se vive y lo que se lee. Es el resultado de haber escuchado durante años a niños, jóvenes y padres de preguntarles qué les gusta, qué buscan, qué los acerca a la lectura. Y con un grupo de niños, jóvenes y sus padres, desarrollé un método que se llama medios de comunicación y lectura. Fue una investigación cualitativa. Y me di cuenta de que mientras más relacionabas lo que estaba fuera de los libros con los libros, te dabas cuenta que los libros daban para todo. Y a partir de ahí me pareció que podía hacerse un programa en el que se relacionara todo con libros, y ahí surgió la librería mediática. La clave es adaptarse al libro, no someterlo. La librería mediática demuestra que hay más personas interesadas en leer de lo que el mundo cree y que lo sensible también tiene cabida en la pantalla. Claro, la televisión no es amiga de los libros, pues los libros supuestamente son antitelevisivos. Nosotros hemos demostrado que hay más gente interesada en los libros de lo que el tópico nos dice. Entonces, el reinventarnos en cada programa creo que es una de las claves de la librería mediática. No tener un esquema cerrado, adaptarnos al libro y no el libro a nosotros, ser una especie de camaleones que van rondando los temas y los invitados, los sitios donde se hace la librería mediática, para hacer realmente una librería. La librería tiene de todo para todos, y creo que ese es el hito de un buen programa de libros para la televisión. La librería mediática se parece a una librería de verdad. Tiene estantes para todos, voces distintas, miradas diversas. María Alcira no busca un espectador ideal, sino que cada persona encuentre allí un libro, una palabra que le pertenezca. Es un acto de generosidad televisiva. El programa se mueve, se transforma, se pliega al otro. La entrevista con Ana Enriqueta Terán, que casi cumplía 90 años. Fue tan impresionante ese momento que pasamos con ella. Fuimos mi esposo y yo con nuestra cámara. Y estuvimos casi 6 horas hablando con ella, y cuando regresábamos de Valencia a Caracas, yo le dije a mi esposo Isidoro, ni siquiera aceptamos un vaso de agua. Era tan fascinante su actitud, lo que decía, su poesía, saber que estábamos con ella. Y después ella no quiso hacer más entrevistas con más nadie. Decían, ¿ustedes quieren una entrevista? Busquen la entrevista con María Alcira. 20 años de crónica no son un archivo, son una conversación que sigue abierta. Allí están los escritores, los lectores anónimos, los que fueron invitados una vez y no sabían que quedarían guardados en esas páginas del programa. Sí, los libros han querido recoger
en periodos de 7, 8 años todo lo que sucedía en la librería mediática, las reseñas que hicimos, los programas, las críticas literarias, aunque no lo somos, uno termina siendo un crítico literario cuando hace un programa de libros, las experiencias, las anécdotas, la crónica, entonces terminan siendo como una especie de historia de lo que se lee, de lo que se escribe, de lo que se vive en Venezuela y en los países que hemos visitado. La librería mediática es un tejido de rostros, de voces, de encuentros. Cada libro recomendado es una confesión, cada entrevista un abrazo, cada programa una mesa compartida. 20 años después, este tejido no es archivo, es casa, y como toda casa, sigue abierta esperando a quien llegue con un libro en la mano y ganas de conversar.